Hola Steph, ¿cómo estás? Hola, querida Tatiana. Mira, pues estamos juntas en una nueva entrega, gracias al Señor, y le queremos dar la bienvenida a nuestra audiencia a esta nueva entrega de Mujeres de Influencia. Cuéntame un poquito, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, te voy a contar un poco de nuestra querida invitada, una más de esas queridas que siempre vienen a este lugar. Hoy tenemos con nosotros a Mabel Rodríguez. Hola, Mabel. Hola, bendiciones. Hola, ¿Cómo Mabel. están? Felices. Excelente, de verdad que me siento agraciada por el Señor de poder estar aquí. Es un privilegio para mí poder compartir lo que Dios me ha dado, porque me ha dado tanto. Gloria a Amén, Dios. gloria a Vamos, Dios. vamos a introducirte un poquito para aquellos que tal vez no te conocen y que nos escuchan. Mabel Rodríguez es miembro de nuestra iglesia, Iglesia Ríos de Restauración y Avivamiento, una joven apartada para el Señor. Actualmente lidera el Ministerio de Misiones y Evangelismo en nuestra iglesia. Según su reseña, ella conoció al Señor a sus 17 años, ya ella nos contará un poquito más de eso. Nació en la provincia de Elías Piña, en el seno de una hermosa familia, según sus palabras, criada por su madre, sus abuelos maternos. Tiene una carrera muy curiosa que siempre me ha llamado la atención y es investigadora científica en la ciencia animal por más de 15 años y actualmente docente de la Cátedra de Ingeniería Alimentaria de la UAS. Su reseña igual nos comparte que creció con el temor de Dios, tuvo un encuentro con el Señor a los 17 y desde ahí ha estado sirviendo en el Señor activamente. Y yo añadiría también que te veo siempre apasionada con las misiones, dándolo todo y en silencio. Así que nada, Mabel, le paso la palabra a Tatiana. Sí, también en la Academia Bíblica yo tengo el honor de que Mabel es una de nuestras profesoras estrellas, ahí muy aclamada en los discipulados, así es, tiene esa hermosa labor. O sea que nada, bienvenida, Mabel. Y bueno, nosotros siempre comenzamos por la historia familiar. Nos gusta conocer a nuestras invitadas, su origen, su familia, cómo eso te marcó en el Señor, porque el Señor lo usa todo lo que sucede Amén. en nuestras vidas. Y luego ya tú que tienes, que no lo dijimos, pero tienes tu esposo, tu niña, cómo también ya luego de que eres madre y esposa, cómo ese legado que está en tu corazón y que el Señor depositó, cómo tú has influido ya en esta nueva familia. Vamos a hablar de ti y la familia. Cuéntanos. Gloria a Dios. De verdad que yo nací en un ambiente familiar que es disfuncional. Yo crecí sin la figura paterna. Ese es un testimonio que tengo más adelante porque nunca conocí la parte paterna hasta los 30 años de mi vida. Sin embargo, el Señor me dio la bendición de ser criada por mis abuelos. Ellos fueron para mí mis padres, o sea, me acogieron. Todo lo que un padre o una madre podía hacer, lo hicieron mis abuelos en ese momento. Pero no crecí con el temor así de la enseñanza de la palabra por causa de ellos, sino más bien que mi bisabuelo fue que me fundamentaron más en el Evangelio de Cristo. A mí me encantaba ir donde mi bisabuelo, solamente por escuchar las proezas y las cosas que ellos hacían de parte del Señor. Y en ese momento ellos hacían unos helados, yo iba por los helados, pero al final mis abuelos terminaban hablándome de la palabra. Gloria o sea, a Dios. que era como una combinación que el Señor estaba utilizando en el momento. Mi abuela, luego ella se convierte cuando yo era pequeña, y entonces ahí ella me lleva al camino del Señor, siempre me llevaba a la iglesia, pero la iglesia a la que mi abuela comenzó a asistir nunca me llamó la atención, a pesar de que era evangélica, porque había mayormente personas mayores. Entonces uno siendo niño como que se aburre. No te sentiste Pero identificada. por obediencia y sometimiento tenía que ir porque yo era una niña. Sí. Y siempre como quiera la acompañaba. Y ahí fue cuando el Señor fue como envolviéndome. Y pudiera decir que desde niña yo siempre tuve como esa comunión con Dios. O sea, yo no sé, el mismo Dios Amén. era como que me tenía así,
apartada, rodeada. Y no importaba lo que pasara en mi vida, aún siendo desde pequeña, siempre yo tenía como ese momento de yo desahogarme con Dios, de yo ir aparte con Dios. O sea, que yo digo, wow, ¿y cómo? O sea, ¿cómo podía hacerlo? Pero luego el Señor me mostraba que era que yo estaba en un propósito que Él estaba formando en mí. Y precisamente a través de todo lo sucedido. De parte de mi mamá, puedo decir que mi mamá no me modeló no me dio un modelo de una madre que estuviera ahí constantemente dirigiéndome, porque mi mamá mayormente se la pasaba en los canes con sus amigas, mi mamá tomaba mucho, fueron cosas que yo llegué a percibir, pero como que el mismo Dios no permitía como que yo llegara ahí. O sea, como que eso yo no lo conectara a mi vida, a lo que yo fuera en el mañana. O sea, como que había una resistencia. A pesar de que yo veía un modelo, como que eso no me buscaba. No o sea, te sedujo. No me sedujo nunca lo busqué, ni me interesó, como que... En fin, que yo digo, wow, ¿y cómo no llegué a ir donde mi mamá? El Señor te guardó. Exacto, Dios tenía ese plan, de verdad que sí. Entonces, ya luego, también, como ella vivía con con el papá de mi hermano en ese momento, también pude percibir violencia intrafamiliar, donde él también maltrataba a mi mamá. O sea que mis abuelos hasta de eso me libraron. O sea que Dios tenía Su plan. todo calculado, todo para su propósito. Amén. Y todo eso me libró de yo ser afectada directamente, aunque emocionalmente sí me llegó a afectar, obviamente, pero gracias a Dios que hoy puedo decir que Dios es bueno. Amén. De verdad que sí, porque nada de eso me dañó, Nada te sino marcó. que Dios tenía planes. Amén. Y no sé, Stephanie, tal vez antes de seguir como con su familia de ahora, tal vez entender un poco entonces cómo tu vida es transformada a pesar de ese trasfondo, que o sea, cómo tú llegas al Señor, cómo tu vida es tocada, o sea, cómo se va dando esa situación. Bueno, realmente, como le decía, yo estaba rodeada, pero en mí había un espíritu como de curiosidad. Yo comencé a indagar sobre todas las religiones, siendo pequeña. Yo quería saber lo que pensaban los mormones, yo quería saber lo que pensaban los testigos de Jehová, los adventistas, y a todas las iglesias, pues yo comencé como a asistir, aunque ninguna me llamó la atención en sí, porque como que el mismo Dios como que estaba haciendo algo, formando algo diferente, pero siempre tenía la curiosidad. A los 12 años, como que quiero encajar dentro del grupo de mis amistades, de mi generación. Entonces, en ese tiempo, siendo un pueblo pequeño, donde todo el mundo se conoce, la mayoría, y yo viendo todos los jóvenes en la iglesia popular, yo le digo a mi mamá, yo también voy a ser parte de esa iglesia. Ya ustedes saben que de verdad fue una revolución, porque mi abuela no lo aceptaba, Sí. pero como era algo que ya yo lo había determinado que quería, porque decía, bueno, ahí que están todos mis Los círculos, jóvenes, ajá. los compañeros de la escuela, todo, o sea, mi mundo está ahí. Y hice todo, catequesis, todas las cosas, y siempre estaba en esa onda. Pero a pesar de todo, yo no estaba ahí. O sea, yo lo hice sin tener la convicción, sino nada más por pertenecer a un grupo. No era porque realmente quería estar ahí. Luego estaba viviendo un episodio muy fuerte con una tía mía, que en ese momento ella no vivía con nosotros, pero a pesar de, ella siempre iba a la casa de esa tía que no viven con uno, pero diario están ahí. Sí. Entonces ella es la primera hija de mis abuelos. O sea, tú sabes que comandan mucho cuando son la primera. Entonces ella en ese momento estaba siendo usada por el enemigo.
en el sentido del vocabulario. Y siempre decía mucha mala palabra, maldecía incluso a sus hijas. Y eso me fue inquietando, porque esas palabras yo no las podía resistir. Y yo decía, Dios mío, este ambiente me está haciendo daño, hostigando, me estoy volviendo loca, tengo que salir de aquí. O sea, ya a los 12 años comienza esa inquietud en mi espíritu. Y yo como que no podía, yo lo que iba y hablaba con el Señor, porque como que otro no lo iba a poder comprender lo que yo estaba pasando en el momento. Entonces ahí una amiga mía de la escuela me dice, Mabel, va a haber una misión, viene un examen, una prueba, para los que quieran ir a Loyola. Como yo era una estudiante que excelente, gracias a Dios, en ese momento, pues yo dije, ay, pero esta es mi salida, Señor. o sea, yo no pensé en más nada. Digo yo, bueno, Señor, me voy a fajar para yo pasar ese examen. Ese Loyola que está en San Cristóbal. Exacto. Okay. Era tan extendida. Ajá, interno. Sí, sí, porque es el que está en San Cristóbal. Ajá, y tenía que mudarse de ciudad. Sí, el Politécnico. Ajá, sí. Entonces ahí yo hago todo para tomar mis exámenes, todas mis cosas, me fui preparando. Nadie sabía nada en mi casa. Con 12 años. Mira, muchachita. Entonces, increíble. Agarré y después cuando ya yo estoy tomando mi clase, ahí que le digo a mis abuelos, comienzo y le digo a mi mamá que yo voy a irme para Loyola. Y como a mí me premiaban mucho en mi casa, porque eso es algo que tengo que reconocer, mis abuelos me instruyó bastante, me alabó demasiado, diría yo, y eso fue algo que también me colaboró mucho en mi desarrollo. Wow. Él me daba libros, me ponía a leer mucho, mi tío también, o sea, como que se empoderaron de mí y me hacían saber que yo era buena. Entonces eso me ayudó más a esforzarme más. Entonces ahí cuando yo decido eso, mi mamá dice, bueno, pues yo te apoyo. Pero ella no sabe cuál era el trasfondo. O sea, no era que yo quería salir de mi casa en sí, sino la situación temporal, porque yo entendía que mi tía no había forma de cambiarla, porque mi abuela ya no, o sea, no podía con ella. Y al final, gracias a Dios, pasé el examen dentro del grupo entero. Algunos, lamentablemente en el momento no se pudieron ir conmigo, o sea, los compañeros que teníamos un buen equipo, porque no pasaron la prueba, pero gracias a Dios la joven que me insistió, que Dios puso, sí me acompañó y por eso pudimos asistir y ahí el Señor fue de bendición. Pero ahí seguí yo con la doctrina del catolicismo en ese momento, porque Loyola obviamente que esa es su denominación y para todo era, ya ustedes saben, pero como quiera algo había diferente. O sea, yo no me acostumbraba al estilo, porque a pesar de que hice todo eso, no lo practicaba. Entonces yo misma después decía, pero ¿y dónde que yo estoy, Señor? ¿Por qué que yo no me encuentro? O sea, yo misma le preguntaba al Señor, o sea, estoy en un lugar que no conecta. Exacto. Entonces ahí fue que el Señor comenzó a ministrarme y donde quiera me aparecía un cristiano evangélico, porque dentro de las jóvenes que estábamos ahí, habían algunas que eran cristianas, no asistían a la misa, y yo veía como esa postura como algo muy rebelde, y digo yo, pero ¿y por qué será que ella no asiste? Por lo menos por protocolo, yo decía dentro de mí, pero ella defendía su convicción muy fuerte y eso me impactaba, y yo decía, wow, ¿y por qué? ¿Qué es lo que pasa? Entonces ella me dijo, no, es que yo soy evangélica, yo creo en Cristo, yo no creo en un Cristo muerto, y todo eso como que fue ministrándome, pero como quiera seguía, porque todo el combo y la mayoría estábamos como más en esa vuelta, inclinado ahí en ese tipo de religión, pero no era lo que realmente mi corazón sentía. Y entonces, ¿cuándo llegas? ¿Cuándo pasas del catolicismo al cristianismo? Bueno, yo vengo haciendo ese cambio cuando yo voy saliendo de Loyola casi. Ahí, como a los 17 años, hay un rompimiento. O sea, me invitaron a como una misa de lo que hacen, y todo eso, el rosario y todo eso, pero mientras se hacía esa ceremonia, ese tipo de cosas, yo me sentía rara, aburrida, totalmente. Y yo decía, pero Dios mío, yo tengo que salir de aquí. Como yo le digo a toda esta gente que yo no me siento bien aquí, siento cómoda. Dios mío, dame la fuerza para yo romper y decir, yo no puedo estar aquí ya. O
O sea, Claro. y tenía un poquito de temor porque tenía amistades que me querían mucho y que no querían que yo fuera a otro lugar. Es Y- importante lo que tú dices, porque hay personas que permanecen en un círculo, a veces no porque están conectando lo quieren, sino porque los que quieren están ahí y se sienten, bueno, ya me quedo aquí. Acorralado. Era un adolescente todavía. Exacto, y Sí. tú te sientes como acorralado, que va a perder tus amistades de Sí, mucho sí. tiempo. Tu refugio. Y todo eso, o sea, estaba como ministrándome demasiado y yo decía, Dios mío, es que me voy a quedar sin ellos, después no van a querer seguir hablándome, todo eso. Pero tomé la decisión. Yo dije, bueno, Señor, tú me ayudarás. Y ahí cuando ya le digo a las personas, le digo, no, ya yo soy cristiana evangélica porque yo realmente nací en el evangelio. O sea, comencé ya ahí a decir. Entonces ahí muchos se apartaron, muchos me decían que si yo estoy loca, que como yo tomé esa decisión, ya yo no te voy a volver a hablar porque tú no eres de lo nuestro. O sea, fueron cosas que de verdad me dolieron mucho en el momento, pero el Señor me dio la victoria en medio de, porque yo pude seguir venciendo. Sin embargo, cuando yo estoy viviendo en San Cristóbal, ya y yo no encuentro una iglesia como donde identificarme, pero como estoy viviendo un traslado para venir a Santo Domingo, pues ahí... Porque ya tú ibas a la universidad. Exacto, Sí. ya yo vengo a la universidad. No, yo comencé la universidad en Loyola, Ah, pero las dificultades que viví en el momento, que tenía que trasnocharme y todo eso, levantarme a las 3 de la mañana para poder llegar aquí, más la universidad a las 10 de la noche, que salía de allá, o sea, yo no estaba durmiendo. Entonces me dije, no, espérate, yo no estoy estudiando para perder mi sueño tampoco, me voy a volver loca. Entonces ahí le comencé a pedir dirección a Dios y me mudé aquí en Santo Domingo y cambié de carrera. Cuando cambio de carrera, porque tampoco podía pagarla en ese momento, vengo a la UAS, me inscribo y ahí, en mi primer semestre, lo primero que me encuentro, un grupo de chicas evangelizando. Ese día yo perdí la clase, o sea, ese día el profesor no fue, yo me la pasé, estaba incómoda. Cuando voy saliendo, que voy a tomar mi autobús, que voy con un pique peleando con Dios, digo yo, ay, me hiciste venir en vano, perdí mi dinero. Ahí me acorralan varias chicas y me dicen, oye, yo quiero hablarte del evangelio, de Cristo. Wow. Y yo me quedé así, digo yo, bueno, pues vamos, porque ya yo no tengo de otra. y me fui a la cancha con ellas y ahí comenzaron a hablarme del Señor y fue un momento maravilloso. O sea, a partir de ahí, ya ahí que yo comienzo a firmarme con el Señor, las chicas me dieron mucho seguimiento, comencé a congregarme, o sea, fue algo maravilloso, que yo dije, wow, esto era lo que el Señor me tenía en el camino y yo no sabía. O sea, Tremendo. perdí la clase ese día, pero el Señor tenía algo mucho mejor. Y en una etapa tan importante para ti, porque en todo lo que tú has dicho hay mucho, o sea, hay una Mabel que viene saliendo de su casa a los 12 años, a una etapa nueva, situaciones con su mamá, situaciones familiares, hasta ese punto todavía tu papá, tú no lo conoces, o sea, qué fuerte fuiste, qué valiente, y eso era Amén. Dios contigo en todo. Sí. Y no, y lo más fuerte que yo viví fue que mi madre murió cuando yo tenía 16 años entrando a Loyola. Eso fue lo más... O sea, ahí yo dije, voy a dejarlo todo. Ya yo no tengo que seguir más, Señor. O sea, yo llegué a estar en el aire. Claro. Porque ahí yo me puse como... Yo le decía, pero Señor, ¿de verdad tú no me amas? O sea, porque tú sabes que yo crecí sin mi papá y ahora me quitaste mi mamá. O sea, ¿qué clase de Dios Porque es ella ese se que enfermó. todo el tiempo vivía conmigo y que todo el tiempo vivía hablando conmigo y ahora mira lo que me haces? O sea, todo eso, yo viví una temporada ahí bien, pero bien incómoda. O sea, para yo volver en sí, fue el mismo Dios que me dio la madurez. Totalmente. Incluso yo iba a abandonar Loyola. Eso te iba a Porque fue el preguntar, primer año. Porque es una crisis. O sea, fue el primer año de yo de entrar en Loyola, que Loyola no es fácil, y de yo adaptarme, y en el mismo primer año vengo y paso esta prueba. Y digo yo, no, pero ya esto es para que yo suelte todo. Fue una pérdida repentina, no fue algo Repentina, esperado. fue accidental, o sea, eso fue lo más difícil. Wow. Entonces, yo ahí cuando termina todo el proceso de mi mamá, como a la semana, que yo tengo que tomar una decisión ya, porque estoy en los exámenes finales para pasar al otro nivel en Loyola, yo llego a mi casa y me
y me pongo a hablar con Dios. O sea, comienzo a meditar, porque ya yo quería dejarlo todo, porque yo decía, bueno, a mi mamá era que le interesaba que yo terminara mis estudios, yo quería coger otro rumbo para mi vida. O sea, como, porque estoy en un trance. Sí, sí. Y ahí el Señor me dijo, pon todo en una balanza. Y la que tú midas, o sea, la que tú veas que te garantice, tú decides, tú tomas la decisión ya. Y comienzo a evaluar. Digo yo, bueno, si me quedo aquí en Elías Piña, lo más que va a pasar es que me voy a casar con algún tipo, me va a maltratar, voy a tener otro muchacho, y quizás voy a terminar el bachiller, pero no voy a llegar muy lejos. O sea, comencé a meditar en todo eso, en todo ese proceso. Entonces tú, si sigues en Loyola, vas a terminar una carrera, mañana puedes seguir trabajando en cualquier lugar y puedes seguir avanzando y el Señor te va a ir guiando en todo. Y además el Señor te puede abrir un camino para tú seguir pagando tu colegiatura. Y cuando puse todo ahí en balanza, ahí fue que yo tomé la decisión y dije, bueno, Señor, me quedo. Voy a tener que quedarme aunque no quiera. Pero es la mejor decisión, es la más certera. ¿Y tus y es la más abuelos te segura. apoyaron? Y mis abuelos, sí, claro, cuando yo intenté dejarlo, mi abuela se paró y me dijo, pero primero yo muerta. O sea, para tú abandonar lo que tu mamá quería que tú Gloria a Dios. quisiera. Entonces ahí ellos comenzaron a apoyarme. Realmente nosotros venimos de una familia muy próspera. O sea, a mí realmente nunca me faltó nada. A mí lo que me faltó fue mi papá en ese momento. Pero quizá por eso mismo a veces la gente no valora las cosas, lo que tiene. Claro. Y comienza a derrochar y a acabar con todo. ¿Entiendes? Entonces al final el Señor puso gracia y hasta una beca logré conseguir en el mismo Loyola y con eso pude terminar mis estudios para la gloria de Dios. Wow, tremendo, la verdad. Yo puedo ver cómo realmente, Mabel, tú, o sea, has sido rodeada por el Señor. En todo lugar. La verdad, porque siendo tan joven, tomar decisiones tan fuertes, faltarte a tu papá y tu mamá a los 16 años, pero aún así como la cobertura del Señor sobre tu vida, realmente, o sea, Amén. Tremendo. Y entonces ya cuando estás en la universidad, que ya empiezas a congregarte y eso, ¿cómo empezó a cambiar tu vida? Ya con una posición firme en el Señor. ¿Cómo empieza a cambiar tu vida, tu historia? Bueno, realmente ya ahí yo tengo una determinación, que es continuar con lo de Cristo, con el Evangelio, porque ya comienzo a recibir las enseñanzas de la palabra. El Señor comienza a hablar a mi vida, yo comienzo a pedirle al Señor que me revele cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere que yo haga en la vida, o sea, para servirle, porque ya después de tanto proceso que Dios me ha libertado y me ha dado la salida, y yo ver que Dios ha tenido misericordia de mí, yo digo, bueno, lo menos que yo puedo hacer es servirte, Señor, dime para qué yo soy buena. Amén. O sea, ¿en qué tú quieres que yo te colabore? Y ahí el Señor me habla de enseñar, de servir, porque yo fui ujier también en otra iglesia para la gloria de Dios. Luego el Señor me lleva también a la escuela de niños para cuidar niños, porque en ese momento también yo tenía una niña y el Señor lo utilizó como canal, o sea, gloria a Dios. Todo eso el Señor lo comenzó a usar para bien. Pero tomé una decisión que quisiera también decirle a algunas jóvenes que puedan escudriñar y consultar a Dios, que fue que me casé en contra aún de mi voluntad, porque Dios me había revelado que no lo haga, porque Dios me ama tanto que Dios me reveló. O sea, fue como cuando a ti te secuestran la voluntad y tú estás haciendo algo como así, como sin tú saber lo que tú realmente quieres. Porque yo con el papá de mi niña, de noviazgo, duramos 4 años, pero yo no lo conocí. Porque yo estaba tan sumergida entre universidad que no tuve tiempo de conocerlo, de saber lo que había y todo eso. Sin embargo, ya en el último episodio el Señor comienza a revelarme. Tanto que en el mismo día
que yo voy a tomar la decisión, el mismo día que me voy a casar, el Señor me da la revelación de que me devuelva. Wow. Y yo por vergüenza no me devolví. O sea, Dios me reveló todo, inclusive con la misma pastora. El Señor me había dicho, y yo no cedí la voluntad. Pero era como que tú querías escuchar y buscabas fuentes diferentes, como porque ya tú tenías algo enlazado en tu corazón y tú querías como que se cumpliera lo que ya tú habías determinado como para que ti. tú tenías un esquema Exacto. ya en tu cabeza. Exactamente. Wow. Y ya yo decía, yo no voy a querer conocer a otra persona, yo no me voy a poner a volver de nuevo. O sea, yo el volver a empezar con alguien, para mí eso era lo más difícil y yo, Mabel, o sea, procesarlo. Te puedo interrumpir ahí porque, mira, hay algo y yo creo que tú has dicho algo muy importante y te quiero preguntar algo directo. ¿Tú piensas que tal vez tú te aferraste a ese esquema por las carencias que tú tenías? Como tal vez el tú no haber conocido a tu papá, a tu mamá, o sea, tal vez tú querías como tener algo diferente, y lo cual es bueno, como deseo, pero cuando es fuera del tiempo de Dios, o sea, ¿tú piensas que tal vez eso te estaba marcando en ese momento? Sí, realmente de una manera u otra me llevó ahí porque yo en ese momento me sentía un poco sola, quería tener alguien con quien compartir. Yo era una joven que venía atravesando todo mi episodio sola. Totalmente. Entonces Total, ya cuando tengo esa persona, digo yo, bueno, ya ahí el Señor me va a dar una familia. Y no lo quiero soltar, Exacto, obviamente. y ya yo me Claro, sí, enfoqué sí. en eso, o sea, en esa dependencia. Y yo misma le buscaba estructura al Señor. O sea, yo misma le daba consejo al Señor. Sí, sí, para justificarlo. Exacto, claro, diciéndole, claro, Señor, tú sabes tremendo. que yo no tengo papá, tú sabes que yo no tengo mi mamá. Sí, sí. Y, o sea, ya yo hice mi mundo, ¿me entiendes? Pero Sí. realmente el Señor quería, o sea, algo diferente. O sea, no era el plan de Dios todavía Amén. para mi vida. Sí. Porque inclusive, estando terminando la universidad, es que tomo la decisión. ¿Entiendes? Sí, Que sí. todavía me faltaba terminar la tesis. Sí, tremendo. O Eso, sea, que podía continuar. sí, hay algo ahí importante de rescatar y si hay jóvenes viendo este programa, porque a veces en nuestra inmadurez Ujú. nos aferramos como a un esquema, es como que queremos cumplir el checklist Exacto. que la sociedad nos presenta, ¿entiendes? Entonces, tal vez en ese momento no hemos sanado nosotros situaciones, no le hemos presentado al Señor, no hemos orado, porque las intenciones son buenas, pero ¿de dónde vienen? Exacto. Ese es el punto, cuando tomamos decisiones desde nuestras carencias. Totalmente. Wow. Amén. Eso puede marcar nuestras vidas. Ay, sí. Y gloria a Dios que el Señor nos da oportunidades. Amén, amén. Pero qué bonito Demasiado. es cuando no tenemos que pasar por eso. Si tu Exacto. testimonio puede servir para tal vez Así una es. persona que nos esté oyendo, que esté a punto de tomar una decisión que no está siendo avalada por el Señor, porque la está Amén. tomando desde áreas de su vida que no han sanado todavía. Y no, y lo que la consecuencia que te esperan y a veces inmediatas, Wow. porque las mías fueron inmediatas. Cuéntanos un poquito ahí. Sí, o sea, sí, ya está muy bueno. interrumpí, pero era que quería Ya rescatar y- esa parte. Cuéntanos. Ya Y y muy importante. en la propia luna de miel, ahí yo me doy cuenta que la persona me está siendo infiel. Bendito Dios. O sea, en la misma luna de miel. Wow. Y ya tú sabes, cuando yo tengo que venir donde el pastor a hablar de esto, yo acabándome de casar, y Wow, yo no Mabel. encontraba, o sea, yo dije, pero Dios mío, ¿y qué fue lo que yo hice? ¿Y dónde era que Ay, yo sí, estaba? sí, sí. O sea, yo no encontraba cómo decírselo a nadie. Totalmente. Y lo único que me ocurrió fue el pastor. O sea, entonces ahí el pastor me dice ya que, o sea, que perdonara. Ahí comenzamos un proceso de sanidad, pero igual la persona incurrente en lo mismo. Y eso es difícil cuando ya una persona es incurrente, ya uno dice, bueno, esto nada más el Señor que puede libertarlo. Entonces, yo salgo embarazada como a los 2 o 3 meses. Digo yo, ay Señor, ¿y ahora? Entonces otro episodio más
que me hace a mí esperar más en el proceso, porque Claro. en el momento yo no ganaba tanto como él. Entonces ya por el proceso económico, yo digo, bueno, Señor, voy a tener que soportar y esperar en ti, porque no tengo de otra. O sea, yo me sometí al tiempo, viví mi proceso, aún en el proceso de embarazo, que fue muy tedioso, le pedí al Señor que me ayudara a desconectarme para yo poder tener un embarazo armónico, Claro. de todos los episodios que me estaban rodeando en ese sí. momento. Y hasta ahí, luego duró casi 11 años la persona en ese proceso, 11 años. casi Wow. 11 años de mi vida, que yo, para mí eso fue una pérdida terrible, o sea, tanto que nunca quería volver a casarme. O sea, de tan difícil de lo que yo Claro. viví. Porque eran suceso tras suceso y batalla tras batalla que tú estás peleando creyendo que tú vas a llegar, que Dios va a darte la victoria. Porque yo me aferré a que Dios podía Cambiar esa restaurar situación. y libertad. Claro, porque tú tienes un matrimonio ya que tú escogiste y Dios puede cambiar las cosas. Es lo que uno percibe. Y yo me estaba agotando. Yo, en realidad yo iba a la iglesia, pero yo no tenía gozo. Y eso era terrible. Yo le decía, Señor, ¿y cómo yo no experimento el gozo tuyo? O sea, yo no puedo tener esta vuelta y fingiendo delante de los hermanos como si nada. Wow. O sea, yo no puedo vivir reprimida cuando yo sé que en mi casa yo estoy viviendo un demonio, un infierno. Y ahí le digo, Señor, dime cuál es tu voluntad, qué es lo que tú quieres. Porque era una cosa terrible. Como era una persona informática, buscaba la manera de engañarme hasta con los celulares, y ponía chi, y de todo, y hasta eso el Señor me lo revelaba. Bendito O sea, Dios. usaba un teléfono en el trabajo y otro en la casa, y así sucesivamente. O sea, eso fue algo, un escenario terrible para mi vida. Claro. Todo eso, y con personas también hasta diferentes. O sea, que yo dije, pero Dios mío, no, esto es un problema Sí, fuerte. También asuntos de pornografía, cosas así. O sea, yo estaba viviendo un infierno literalmente en ese momento, a pesar de que Dios estaba conmigo. Sin embargo, cuando ya yo me siento agotada, que yo digo, Señor, yo estoy perdiendo parte de mi vida, mis sueños, todo en este episodio, y no veo cambio, y la persona vuelve y me pide perdón, y yo vuelvo y perdono, y era como un ciclo Sí, no hay mucho que por tiempo se repetía. Pero nada más yo de un año, quizá un mes o 2 meses, yo tenía como paz. Exacto. Y luego yo le digo, Señor, yo tengo que terminar, tengo que seguir estudiando. O sea, ya yo terminé mi carrera, pero yo estoy en el área científica. Un investigador tiene que seguir avanzando, no me puedo detener. Entonces le digo a él, que también quiere hacer una maestría, que nos vayamos juntos. Porque era la forma que yo entendía que ahí el Señor podía volver a empezar de nuevo y no con la niña y todo. O sea, yo ya armé mi mundo con Dios, pero la persona no quiso. O sea, la persona quería quedarse, él, y hacer su maestría era en otro lado y que no. Y me puso mucho pretexto que el trabajo. Pero era lo que tenía bajo la manga, por lo que él mismo estaba haciendo. Entonces ahí, realmente yo nunca quise salir de mi país. Nunca, en mi corazón nunca he estado de que viajar ni nada de eso, nunca estuvo, pero Dios fue que abrió. Amén. Y cuando me dicen, Mabel, tú tienes que optar por una maestría allá en Puerto Rico, yo toco la puerta a Puerto Rico, voy al MESI, me dicen que sí, pero la universidad no estaba disponible. Yo dije, bueno, Señor, ya, yo no voy a hacer más nada. Quiere decir que tú no quieres que yo me vaya del país. Luego sigo. Me llama un colega y me dice, mira, abrieron una maestría que es de interés para el área de nosotros. Verifica ahí, es en México. Pues ahí yo comienzo a postular en varias universidades. En la mayoría de todas las que yo postulé me aprobaron. Dije yo, bueno, ¿y ahora cuál escojo, Señor? Era en el 2015. En el 2015. Entonces ahí yo decido. Y digo, bueno, mientras más rápido mejor, porque este episodio que yo estoy viviendo, hay que salir corriendo. Sí. Exacto. Entonces ahí esa persona me dice, hablamos con el pastor en ese momento, porque yo tuve que mudarme a aquel lado. Yo me estaba congregando en la iglesia de la alabanza de Los Amas. Okay. Entonces ahí ya el otro pastor que tenemos ahí, el que se está encargando de todo el proceso nuestro. El mismo pastor le aconseja, múdate, vete para la casa de la madre de él, inclusive, y él no quiso.
Dijo que no va a desbaratar el hogar a la niña, que esto y que lo otro, que él se quedaba con la niña. O sea, que ni siquiera me permitió llevarme la niña ni nada. O sea, yo aún así le sigo creyendo a Dios y digo, Señor, yo me voy, más que hacer una maestría, es para que tú definas esto. Porque yo estoy agarrando algo insostenible. O sea, yo estoy como, yo misma agarrando como el agua. Sí. Entonces no podía sostener algo que me estaba hundiendo cada día más. Entonces ahí tomo la valentía de irme. El Señor me da una palabra ahí que en Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente que yo estaré contigo donde quiera que vaya. Y yo recibí esa palabra y yo dije, wow, lo único, Señor, que yo quiero es que tú restaures, que tú se establezca tu voluntad. La que sea, yo la admito, porque como quiera, yo estoy con alguien que yo no estoy siendo yo, ni estoy siendo feliz ni nada, entonces algo tú tienes que hacer. Claro. O sea, o lo cambia o me lo quita, una de las dos. Y al final, mis amadas, eso fue lo que hizo el Señor. No esperó ni siquiera el primer semestre que yo llevara bien en México. Yo adaptándome en un país nuevo donde no conozco a nadie. Y la persona, en el primer semestre, entró una persona en nuestro hogar. Bendito Dios. O sea, que eso fue lo más vergonzoso y lo último que yo podía ya tolerar, como Dios diciéndome, mira hasta dónde te he llevado, a ese nivel, para ver si ya ahí tú tomas la decisión. Y aún así, yo procedí a que nos mudáramos. Oye, yo arrastrando todavía, insistiendo. Y cuando el Señor en ese momento, luego de ya yo entrar al otro año, porque yo venía y iba, precisamente para mantener la relación, como para que no me desconectara mucho de la niña y de él, pues ahí cuando voy un viaje a Brasil, de regreso a Brasil, cuando yo llego al país, yo me encuentro con la persona en mi casa. Bendito Dios. Y el Señor me libró de no cometer algo terrible, locura. Porque fue una tentación del mismo diablo. O sea, el enemigo me ministraba, esta es tu hora de tu vengarte. O sea, tú tienes la de ganar. Oye, por un oído el enemigo me susurraba, toma, ya tú puedes hacer lo que tú quieras. Y tú vas a estar en defensa propia. Y en esa semana yo tenía que volver de nuevo a México. Yo nada más pasé, fue para visitar la familia. Y cuando yo me encuentro en ese episodio, ahí el Espíritu Santo me ministra, sal de aquí rápido, porque mía es la venganza, yo pagaré. Yo sentí que Dios me defraudó, porque yo sentí una impotencia. Tú querías hacerlo a tu manera. Exacto, sí. Y yo decía, pero Señor, ¿por qué tú me hiciste pasar por eso? ¿Por qué? Si yo tenía la de ganar. O sea, yo discutiendo con el Señor, pero realmente el Señor me libró de yo destruir y frustrar mi futuro. Totalmente. Lo que ya yo tenía por delante, él mismo me ministró. Y perder su respaldo incluso. Claro. Exacto, claro. Y él comenzó y me dijo, oye, mija, mira hasta dónde tú has llegado. O sea, lo que tú tienes allá te está esperando. O sea, detente y mira. No fue fácil en el momento, porque imagínate, yo en medio de una maestría, que lo que tú estás concentrado en dar lo mejor y tú estás en base a una beca y que te suceda algo así, o sea, es algo que tú bajas emocionalmente, o sea, tu concentración. Pero Dios hasta de eso me libertó, porque en el lugar donde me llevó allá a México fue en un desierto. Y en ese desierto de allá de Sonora, allá, ahí fue que el Señor trabajó conmigo. Y la manera de yo salir de ese proceso, Él mismo me ponía a viajar. Todos los días, después que yo terminaba de clase, yo me iba y viajaba y cada vez me encontraba con alguien diferente a quien yo tenía que ministrarle. Porque el proceso mío, yo me encontraba más mujer y después Dios me decía, pero yo misma le decía al Señor, pero yo pensé que yo estaba viendo algo más duro. O sea, y al final, en ese momento había un libro de la pastora Yesenia Ten, que era Indetenible. Fue un libro que bastante me ayudó. Mientras yo lo estaba leyendo, una señora que estaba viviendo un proceso terrible ahí en la frontera, en Estados Unidos, ella ve el libro y me dice, ay, yo quiero ese libro. Y yo se lo regalé, pues ya yo lo había terminado. Y dije yo, no, pues mire, téngalo. Y ahí ella comienza a contarme su proceso y todo lo que vivió. Eso me levantó a mí. Porque cuando yo comencé a ministrarla a ella y ella comenzó a hablarme de lo de ella, ahí el Señor comenzó a restaurarme, a decirme, oye, tú no estás sola. O sea, yo estoy dejándote pasar por ahí para que también tú ayude a otro. Impresionante. Pero no fue increíble. Cómo el Señor la ha llevado, de verdad, Mabel, cómo el Señor te ha acompañado
Y te ha cuidado. Sí, muy, muy fuerte, la verdad, la mano de Dios en tu vida. Y entonces, ¿cómo ya luego tú completas ese proceso tuyo de sanidad? Y quisiera, Mabel, que no nos fuéramos sin hablar de cómo tú, incluso el Señor te permitió perdonar a tus padres, o sea, porque el Señor lo hace completo todo. Amén. Y Dios es bueno. ya casi tenemos que ir terminando por tema del Sí. tiempo. El Señor ha ido guiando esto a través de tu historia y ha sido muy hermoso, la verdad, porque es una historia de restauración, realmente, y de cuidado de Dios en tu Amén. vida. ¿Cómo el Señor te llevó a ir perdonando todas esas secuelas que tú venías trayendo muy pesadas? Bueno, realmente yo diría que Dios blindaba mi corazón constantemente. O sea, a pesar de yo vivir cosas que yo pudiera victimizarme, encontrarme en un espíritu de víctima por todo lo que tú vives, porque tú comienzas a decirte, pero ¿y para qué tú naciste? Y fueron parte de las preguntas que yo le decía a Dios. O sea, realmente no me trajo mi papá, no me trajo mi mamá. Entonces el Señor me dijo claramente, fui yo quien te deposité aquí en la tierra. O sea, tú no viniste por propósito ni siquiera de ellos. O sea, como para yo poder encontrar mi identidad y mi propósito en la tierra, yo tenía que hacerle esa pregunta al Señor porque me sentí sola, me sentí sin nada. Sí. Y yo decía, pero Dios mío, ¿y qué es lo que está pasando? Y por eso tal vez duraste mucho en el ciclo del matrimonio, porque es como decía Tatiana, tú venías con carencias, caminando, entonces de repente encuentras esto, no lo quieres soltar por nada, porque vienes con eso. Exacto. Necesitabas algo que tú dijeras, esto es mío, aunque fuera una batalla, pero aún Dios te cuidó ahí. Amén, amén. Dios, de verdad que Dios es bueno. Y parte de lo que le agradezco a mi madre fue que nunca me habló mal de mi papá. Y en el momento de mi niñez, mi papá así literalmente, como que yo no lo buscaba. Como esos niños que comienzan a preguntar por su papá constantemente y cuándo que va a venir y todo eso. Más bien a mí era que me hablaban de él y había un tío que siempre me decía, tú eres igualita a tu papá. Y eso era que me hacía recordar a mi papá en ese momento. Entonces ahí yo iba a los secretos con el Señor y le decía, ay Señor, si algún día tú me permitieras conocer mi lado paterno, porque quizá hay cosas en mí que vienen por parte de ellos. O sea, comenzaba como a hacer ese diálogo, pero realmente no estaba en mí como... Mi abuelo suplieron, gracias a Dios. O sea, mis abuelos me suplieron esa parte. Sin embargo, cuando mi mamá muere, ahí entra la inquietud. Yo digo, Señor, ahora sí, tú tienes que responderme con respeto a esa parte porque ya yo quiero conocer, ya yo estoy sola de parte prácticamente de mi mamá y quiero conocer a mi papá. Pero eso fue una batalla. Yo busqué por todos los medios, nadie se recordaba de mi papá, nada más el nombre. Y con un nombre tú no llegas a ningún lado, si tú no tienes el apellido. Mi abuelo no se recordaba. Los tíos míos que andaban en parranda con él para arriba y para abajo tampoco. Nadie. Fue como si Dios le reseteara el cerebro. Porque eso fue, imagínate, en el 86, por ahí 87. Pero ninguno se recordó. Y yo dije, pero Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Fui, investigué, policía, de todo. Tenía un amigo ahí en la policía y él me hizo las gestiones. Nada. ¿Por qué? Porque Dios quería glorificarse. Ya luego, en el 2019, que fue el otro día. El otro día. Exacto. Yo dejé todo ahí, en carpeta. Le pregunté a las amigas de mi mamá del tiempo, que las amigas siempre saben todo casi de uno y tampoco se recordaron. ¿Tú sabes que nada? Yo decía, Dios mío, porque mi papá iba como negociante allá en Elías Piña. Y ahí fue que ellos se conocieron. O sea, que no era de allá ni exacto, nada. Ni nada. Exacto. Eso fue también una disyuntiva. Entonces, al final, cuando voy a conocer a mi esposo, a Pedro, ahí él me pregunta por mi papá. Y yo casi obviaba ese tema. Nunca quería como tocarlo. O sea, yo siempre lo tenía como al margen. Es más, que el que me conocía parecía que yo tuviera mamá y papá. Porque Dios me daba como esa valentía, exacto, de no ver como, porque no quería que me vieran como víctima. Siempre tenía como mi valentía, como de que todo estaba bien, ¿me entiendes? O sea, buscaba la manera de fluir. Entonces ahí yo le dije, no, yo no conozco a mi papá.
comienzo a hablar con él. Entonces me dice, ¿cómo que tú no conoces a tu papá? ¿Y qué pasó? Y esto y que lo otro. Entonces ahí él me dice, no, pues entonces eso, hay que orar para que Dios diga dónde está. Y yo ahí es que comienzo a entrar en el secreto con Dios, a intimidar con Dios y a pedirle al Señor en ese mismo año, en enero 2019, a pedirle a Dios que me muestre si Él está muerto o está vivo. Y yo era orando y le dije, bueno, Señor, lo más que tú me puedes decir, tú fuiste que lo creaste a Él. Amén. Y donde quiera que está mi papá, tú sabes dónde Él está. Y ya lo último, lo que le dije, como no veía en una respuesta, porque ya estaba acercándose, terminándose el año, yo lo puse para que Dios me respondiera en ese tiempo, porque yo me cansaba. O sea, cuando tú estás orando, a veces llega un momento y no ves la respuesta, que tú, exacto, que tú dices, ya voy a descansar en el Señor. Cuando vuelvo y me activo, el Espíritu Santo me dice, ahora ora para que Dios le quite el sueño. Y ahí yo comencé ahora, yo dije, Señor, donde quiera que esté, inquiétalo y muévelo y haz que Él se recuerde de Elías Piña, del lugar que Él dejó. Oye, tú tienes el poder de cambiar esa mente, tú tienes el poder de hacerlo no dormir. Y cuando Él aparece, a quien llama es a mi mamá, pero mi mamá está muerta. Entonces cuando llama Elías Piña al correo, porque hay un hermano de parte de mi papá que trabajaba en el código postal de aquí, en el correo. Entonces llamaron allá en Elías Piña, le dicen, no, esa persona murió hace muchos años. Entonces ya ahí él dice, ay Dios mío, ahora cómo yo consigo la hija que yo tuve. Entonces ahí él pregunta por Noelito, con un tío mío, y ahí es que él le dice, le dan el número. Y como él era regidor en ese momento, pues de una vez le dieron el número. Y ahí se conectan conmigo cuando me está llamando el muchacho. Dios mío. Que yo creo que de película. Que yo creo que es alguien que quiere que yo le dé una asistencia en mi trabajo. Y es un político, y estaban en tiempo de campaña. Y digo yo, pero ya vienen estos políticos a molestar, porque él es político. Entonces ahí él me dice, no, yo te estoy llamando de parte de Rafaelito, cuando la comunicación ni siquiera yo podía contactar. Entonces ahí yo le digo, ¿cuál Rafaelito? Pues yo tengo amigos que le llaman Rafaelito. Lo menos que yo imaginaba que era mi papá. Wow. Cuando él me dice, Rafaelito, que me mandó a buscarte. Y digo yo, Rafaelito, sí, tu papá. Y digo yo, ¿y él vive? Wow, eso fue lo único que me salió. Mire, pero eso fue algo para mí. O sea, que él te contactó a ti. Ajá, exacto. Él fue que me buscó. No. Y entonces ahí es que comienza a resurgir la restauración. Luego yo lo visito, porque lo único que yo tenía de conocimiento fue que él se fue a Estados Unidos cuando mi mamá salió embarazada y jamás se supo más de él. Entonces ahí el Señor lo vuelve a conectar a través de ese hermano que yo tengo, y luego ahí comenzamos a hablar y luego ya yo lo visito y ahí el Señor procede a restaurar y a sanar, porque yo perdoné a mi papá, pero antes de que apareciera mi papá, yo le dije al Señor que yo lo perdono. Amén. Porque el Señor me decía, hasta que tú no perdones, yo no te voy a dar la dicha de conocerlo. Tremendo. Porque Dios lo que quería era sanar corazón, sí. Y también darle testimonio a Él de quién es Cristo. Amén. Wow, qué valiente. Tremendo, tremendo. De verdad que ay, Mabel, nosotros vamos a tener que hacer como 3 programas más contigo, porque esto está tremendo. No llegamos a la mitad y ni siquiera llegamos a la carrera. Ya Fran ya hizo la seña final y nosotros somos muy obedientes a quien dirige esto, pero Mabel, antes de despedirnos, yo sé que tú tienes mucho que dar y que decir, pero de manera sintetizada, si tú pudieras, con lo que has dicho, conectarlo con un consejo final. Un consejo para personas que estén buscando de Dios, que estén en prueba. ¿Qué tú les recomendarías así como una frase clave, un consejo final clave? ¿Cuál sería tu consejo? Bueno, mi consejo es nunca quitar la mirada de Dios. Nunca, por más fuerte que sea el panorama, por más oscuro que nosotros estemos atravesando un valle, el Señor está ahí. El Señor no desampara a sus hijos. De verdad que yo he conocido a Dios en todas las dimensiones, en todas las esencias de la vida, porque el Señor ha estado conmigo, aún yo fallándole a Dios, porque Dios es bueno y Dios conoce nuestra verdadera intención del corazón. Mi mayor consejo es nunca confiar en nuestra propia opinión, siempre apartarnos del mal,
y buscar a Dios en todas las cosas, consultar a Dios por encima de todas las cosas, por encima de nuestro criterio, porque la palabra de Dios es la que prevalece y Dios es fiel y Dios nos ama con amor eterno. Amén. El Señor, y una parte que le digo a cualquier joven que quizá puede estar atravesando por lo que yo pasé, que Dios es el padre de huérfano. Y cuando Dios es padre de huérfano, usted lo tiene todo. Amén. Nada le hace falta, absolutamente nada, porque Dios lo suple todo. Y Dios es la plenitud Amén. en todas las cosas. O sea, ese es el consejo que le puedo dar a cualquier joven. Ay, Stephanie. Dios mío, este programa ha estado maravilloso. Así verdad que es, dio de bueno. verdad que gracias, Mabel. Gracias por abrir tu corazón. De verdad que nos quedamos con muchos temas pendientes que te queremos preguntar, realmente. Porque esto está... Yo me siento que es como una película. Casi, de verdad. Total. Como una película. Sí, total. Gloria a Dios. Gracias por abrir tu corazón. De verdad que sí. Stephanie, gracias. Nos tenemos que despedir y le decimos a nuestra audiencia que gracias por permanecer, gracias por ser fieles y nos vemos en una próxima entrega de Mujeres de Influencia.